Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero presentarles una nueva historia, la cual lleva por nombre Cabaret. Historia escrita para Guerrero de Luz por Charlie Diego. Espero que este sea de su agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a este canal y no olvides activar la campanita. Gracias. Hubo una época en la que los grandes espectáculos se vivían de noche, en los muchos cabarets del mundo. Eran lugares mágicos llenos de música, teatro, danza y otras artes más. Eran la perfecta combinación para pasar una noche increíble, que no tenía igual. Lamentablemente hoy en día se han ido diluyendo, transformándose en bares y antros, los cuales no son lo mismo. En estos últimos uno solo va a bailar o emborracharse. En cambio los cabarets tenían una chispa llena de clase, misticismo y sublimidad. Los mejores recuerdos de mi juventud fueron en un cabaret. Uno sumamente especial. Se encuentra en la Ciudad de México. Su nombre es La Perla, y aunque hoy en día sigue vigente, su esencia ya no es la misma que la de antaño. El lugar tiene más de 70 años abierto, y por lo tanto un montón de anécdotas que contar. Sin embargo, yo narraré uno de los eventos más extraños de mi vida, y precisamente se originó ahí, en el cabaret La Perla cuando cumplí 21 años. Daba el año 1958, y no hubo mejor época para este tipo de establecimientos. Había uno por doquier, todos querían un pedazo del pastel. El entretenimiento en los cabarets representaba un flujo continuo de dinero, y por ello todos buscaban tener el mejor espectáculo. En ese tiempo La Perla no era el cabaret más prestigioso, ni tampoco el más concurrido, pero sí uno de los más exclusivos de la ciudad. Mientras que la mayoría buscaba dar espectáculos bastante genéricos pero llamativos, La Perla buscaba tener los shows más particulares y especialmente excéntricos. Todos los que iban los fines de semana sabían que se encontrarían con lo desconocido. Yo por mi parte siempre fui una persona muy hogareña, introvertida y un tanto huraña. No me gustaba mucho salir de casa, procuraba hacerlo solo cuando fuera estrictamente necesario. Por lo tanto nunca salía a lugares de entretenimiento. Rechacé cientos de veces a mis amigos que eran los que frecuentaban ese tipo de lugares. Lo cierto es que no llamaban para nada mi atención, y nunca tuve intención de visitar alguno. No obstante, terminé asistiendo a uno por la única razón que la mayoría de los hombres hacen cuando no quieren ir. Una chica. No hablaré demasiado de ella porque realmente no es importante para lo que ocurrió después, y realmente no tuvimos mucho futuro. Como dije, la única razón por la que decidí salir de mi hogar fue para satisfacer a esta chica que me gustaba mucho, la cual era muy social, por lo que conocía todos los clubes y cabarets de la ciudad. La primera vez que salí con ella fuimos a tomar una malteada y todo fue muy bien, pero la segunda vez me citó en el famoso cabaret La Perla, el cual yo no conocía aún. Cuando llegué, ella ya me estaba esperando frente a la puerta de entrada con un hermoso vestido azul de noche. Yo también me vestí de acuerdo a la ocasión con un viejo traje negro que tenía desde mi graduación. Al entrar me di cuenta de que la mayoría de la gente llevaban trajes de colores chillones, lo cual no era muy común para la época. Me sentí un poco desencajado, pero traté de no tomarle demasiada importancia. Cuando entramos nos recibió una hermosa, elegante y sofisticada estancia llena de luces de colores, pinturas surrealistas y esculturas estrafalarias. Todo en el lugar era digno de admirarse. Y obviamente lo que más llamaba la atención era su inigualable escenario en medio de la estancia con las mesas alrededor. Era un escenario alargado con 2 enormes candelabros al centro, que servían para iluminarlo con un tono tenue. Después de que nos sentamos, nos trajeron champaña y una botana. Esperamos el espectáculo y finalmente salió un presentador, que inauguró el espectáculo con algunos trucos de magia ciertamente magníficos. Posteriormente dio paso a una chica malabarista que usaba fuego para su show, lo cual era bastante inusual. Después un cantante que tenía la voz más aguda que jamás he escuchado en un hombre. Y por último una bailarina. Esta fue la que verdaderamente me dejó cautivado. El presentador la introdujo como Lady Volta, y su manera de danzar era algo que jamás había visto. Sus movimientos eran suaves y aterciopelados, pero a la vez elegantes. Era como ver un pétalo de rosa oscilante en el aire, cayendo suavemente. Tengo que confesar que durante su acto olvidé completamente a mi acompañante y no pude quitar la vista del espectáculo. Una vez que terminó, el lugar estalló en aplausos y gritos de júbilo. Al parecer no fui el único que cautivó,
pero cuando ella hizo una reverencia para despedirse observé claramente cómo me vio directamente, y acto seguido me guiñó un ojo. No supe cómo reaccionar a esto, no pude evitar transpirar como loco, los nervios me carcomían, pues hasta ese momento jamás había recibido semejante reacción de una mujer tan hermosa. La bailarina se fue a la zona de camerinos y todo el lugar volvió a la normalidad. Parecía que una luz se hubiese apagado de pronto. Mi acompañante parecía molesta y en ese momento no supe por qué, aunque dados los eventos narrados hasta ahora resulta obvio. Me dijo que tenía que irse ya casi y me ofrecí para llevarla, pero ella rechazó mi oferta. La acompañé a tomar un taxi y después de que se fuera decidí irme yo también. Pero justo en ese momento tuve un presentimiento bastante raro. Era como una sensación de insoportable intriga. Sentía que algo me llamaba desde adentro del cabaret, una curiosidad insaciable. Es difícil explicarlo con claridad, pero solo puedo decir que algo fuera de mi entendimiento hizo que entrara nuevamente. La mayoría de la gente ya se había ido y solo quedaban algunos ebrios que los meseros intentaban nulamente echar. Sin saber el porqué claramente, me dirigí directamente a los camerinos y sin importarme que estuviera prohibido o algo por el estilo, me adentré en el recinto. Curiosamente supe exactamente a dónde ir y llegué hasta la puerta que tenía un letrero donde se podía leer: Lady Volta, no molestar. Aún con la advertencia del letrero decidí irrumpir sin tocar antes, y al entrar ella estaba sentada frente a un gran espejo con luces. Me vio entrar a través de él, y al verme sonrió coquetamente. No pude evitar ponerme nervioso, y solo me quedé ahí parado sin decir nada. Entonces ella me dijo que cerrara la puerta y acto seguido se levantó. Se posó frente a mí, se acercó peligrosamente a mi oído y me susurró: «Te estaba esperando», con la voz más seductora que hubiera escuchado jamás. Después de ello me besó y por el tiempo que duró, olvidé todo lo que había a mi alrededor. Olvidé todos mis problemas y preocupaciones también. Todo estaba bien ahora. Una sensación de alegría inundó mi corazón y mi alma. De pronto ella se apartó abruptamente de mí, y sentí como cuando despiertas de un sueño del que no querías despertar. Quise volver a besarla, pero ella me detuvo poniendo un dedo en mis labios. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Ven a ver mi espectáculo la próxima semana. Después ven aquí nuevamente». Posteriormente me dirigió afuera de la habitación y cerró la puerta. No entendía qué había sucedido, y tampoco qué debía de hacer, pero sí tenía claro que eso había sido muy satisfactorio y quería repetirlo. No dudé ni un segundo en ir a ver el espectáculo la semana siguiente, y nuevamente me cautivó con sus encantos en el escenario. Cuando terminó el show, inmediatamente me dirigí al camerino para ver nuevamente a Lady Volta. Esta vez quería tocar la puerta antes de entrar, pero justamente antes de hacerlo, ella la abrió como si ya supiera que yo estaba fuera. Antes de verla planeé en mi cabeza lo que le diría cuando la tuviera enfrente, pero debo de admitir que al estar en su presencia lo olvidé todo. Intenté saludarla siquiera, pero en vez de eso solo pude tartamudear torpemente. Sin embargo, ella me besó abruptamente una vez más, y todo a mi alrededor desapareció. Mientras nos besábamos, el tiempo no existía, ni tampoco la materia, ni siquiera los sentidos. Era como volar por encima de las nubes sin sentir absolutamente nada. De pronto, ella se separó de mí abruptamente y una vez más me susurró al oído: «Ven a verme la semana que viene y quizá te deje acompañarme a casa». De nuevo me empujó a la puerta y la cerró a mis espaldas dejándome perplejo. Me sentí un tanto decepcionado ahora, pero a la vez esperanzado por su último comentario. Cuando llegué a casa me quedé pensando en ello un buen rato, hasta que de pronto sentí un dolor punzante en mi clavícula. Tanteé la parte adolorida con los dedos y cuando la toqué sentí un dolor aún más agudo. Inmediatamente me dirigí al espejo del baño y una vez que vi mi reflejo, me di cuenta de que tenía 2 pequeños agujeros debajo del cuello. Eran 2 heridas bastante extrañas, parecidas a la mordedura de un perro, pero con solo 2 agujeros de colmillos. Se me hacía muy extraño que no me hubiera percatado de la herida antes, pues se notaba bastante profunda y ahora me ardía mucho. No entendía en qué momento había pasado aquello, y tuve mucha intriga de pensar que quizá fue alguna especie de insecto.
El tema me atormentó toda la noche. Pensaba en las muchas posibilidades, aunque cabe destacar que en ese momento jamás se me ocurrió que pudiera ser causada por Lady Volta. Simplemente no lo pensé. Curé y limpié la herida. Días más tarde ya había sanado bastante bien. Después de eso fui cada semana a ver el espectáculo de Lady Volta, para después visitarla en su camerino y de otra manera. Siempre terminábamos besándonos. Al final siempre terminaba echándome del camerino dándome esperanzas de que la próxima semana podría irme mucho mejor. Era muy extraño porque con cualquier otra persona me hubiera resultado bastante irritante aquello, pero con ella me era suficiente. Aunque sí quería conocerla más a fondo y quizás intimar más con ella, me sentía esperanzado de que en algún momento sería así. Tenía toda la paciencia que ella necesitara. Todas las semanas me resultaba imposible dejar de pensar en ella. Solo esperaba el fin de semana para verla. Sería más fácil entender mi situación si supieran que antes de conocerla a ella, me sentía completamente solo y un tanto deprimido, por lo que fue muy fácil sentirme cautivado por su poca atención hacia mí. De hecho, me preguntaba por qué una mujer tan hermosa como ella se fijaría en alguien tan convencional como yo. Eso hacía que apreciara aún más sus momentos conmigo y tuviera paciencia para verla cada semana esperando que esta fuera la correcta. No obstante, cada semana me daba cuenta de que la herida en mi clavícula empeoraba cada vez más. En primera instancia pensé que quizás se trataría de una infección, pues cada vez que la herida parecía sanar, volvía a abrirse de pronto. Fui al doctor para que me indicara cómo cuidar la herida y por la expresión en su rostro, supe que no tenía idea de por qué la herida empeoraba. Me recetó algunos ungüentos y cuidados, pero nada en concreto. Pasaron algunas semanas más y la herida cada vez se ponía peor. Además, en una ocasión especial, cuando regresé del espectáculo de Lady Volta, me empecé a sentir muy mal. Me sentía debilitado al punto de que mis propios músculos me pesaban. Sentía como si me fuera a desmayar a cada momento, y por alguna extraña razón, todo lo que comía lo devolvía. Nuevamente fui al doctor y después de un largo diagnóstico, solo pudo deducir que se trataba de una infección en el estómago, lo cual no me parecía para nada lógico, pues ya había tenido antes infecciones y esto se sentía mucho peor. Esa semana no fui a ver el espectáculo de Lady Volta, porque realmente me sentía muy mal, aunque yo así me quería ir. Sin embargo, el doctor me lo prohibió. Curiosamente, en el transcurso de la semana me empecé a sentir mucho mejor, de forma totalmente gradual. Incluso cuando dejé de tomar el medicamento, también noté cómo la herida empezó a tener mejor aspecto. Aunque yo estaba esperando que diera el fin de semana para ir al cabaret a ver a Lady Volta, comencé a cuestionarme por qué había mejorado tan mágicamente cuando había dejado de ir a verla. Incluso me di cuenta hasta ese momento de que la herida apareció después de la segunda vez que fui a verla, y desde entonces parecía mejorar en el transcurso de la semana y empeoraba nuevamente después de los fines de semana. Ahora me resultaba demasiado obvio todo. No entendía por qué no lo había pensado antes. Sin embargo, ansiaba más que nada verla nuevamente. Era como si ella fuera una medicina a mi realidad. El fin de semana siguiente ya me sentía mucho mejor, y esta vez quise ir al cabaret antes de que empezara el show, pues decidí llevarle unas flores para disculparme por mi abrupta ausencia y desearle una muy buena suerte en su espectáculo. Llegué antes de que siquiera abrieran el establecimiento, así que busqué alguna puerta trasera. Encontré una justo detrás de la zona de los camerinos, así que toqué la puerta que tenía una pequeña ventana donde un guardia me atendió. Le dije que estaba ahí para ver a Lady Volta. Me sorprendió la respuesta del guardia, quien me dijo entre risas que esperara mi turno, para después cerrar la ventana. No entendía a qué se refería con esperar el turno, así que decidí quedarme ahí hasta que alguien saliera, para aprovechar y entrar yo. Pasaron 10 minutos aproximadamente, cuando vi salir al cantante de voz aguda que había visto en el espectáculo tantas veces, y aproveché para detener la puerta antes de que se cerrara. Me escabullí lo más sigilosamente que pude, cuidándome de que no me viera el guardia y arreglándomela para llegar hasta el camerino de Lady Volta sin percance alguno. Cuando estuve fuera de su puerta, estuve a punto de tocarla, pero dado el caso decidí entrar sin previo aviso para así sorprenderla. Abrí la puerta lentamente para no alertarla, y entonces la vi.
Estaba en el centro de la habitación besándose con otro hombre. El impacto de aquella escena me dejó petrificado, y aunque ella aún no se percataba de mi presencia en el lugar, tuve que aguantarme el alarido que intentaba escaparse por mi garganta. Sentí un nudo en el estómago y estaba a punto de irme, pero entonces me di cuenta de algo muy insólito, algo que le dio sentido a todo lo ocurrido. Lady Volta dejó de besar al hombre, descubrió su cuello y entonces dejó ver unos enormes colmillos. El hombre parecía dormido, o al menos así lo pensé hasta que me di cuenta de que tenía los ojos abiertos, pero no hacía ningún movimiento y se limitaba a respirar y ya. Lady Volta empezó a olfatear la piel del hombre, como si de un filete se tratara. Posteriormente clavó los colmillos en la parte inferior del cuello. Pude ver cómo aquel líquido hemático le escurría de entre los dientes y el hombre no dio signos de dolor o incomodidad. Parecía como hipnotizado. La imagen me dejó horrorizado y mis pensamientos empezaron a divagar, hilando los hechos y dándole sentido a todo lo que había pasado hasta ahora. Lo que le ocurría a aquel hombre era exactamente lo que ella hacía conmigo, y con quién sabe cuántos más. Sentí una punzada en la herida, aunque nunca supe si fue real o solo un impulso por lo que estaba mirando. De pronto la mirada de Lady Volta se cruzó con la mía, y un suspiro de terror se ahogó en mi garganta. La adrenalina recorrió todo mi cuerpo e hice lo único que se me ocurrió: correr tan rápido como pude. Tropecé varias veces en los pasillos que ahora me parecían interminables y confusos. Me topé varias veces con personas con las que chocaba y se espantaban con mi reacción, pero en mi mente todos ellos ocultaban algo dadas las circunstancias. Por fin encontré la salida y al irme alejando del establecimiento, empecé a sentir un alivio casi mágico. Una sensación de tranquilidad y paz prosiguieron. Al momento y cuando llegué a mi casa después de haber corrido tanto, me quedé profundamente dormido. Tuve un sueño en ese lapso, un sueño que jamás olvidaré. En él corría dentro de un bosque y aunque no sabía de qué intentaba escapar, sentía que corría un peligro descomunal. Corría por mi vida. Y entonces fue cuando la vi. Entre los árboles pude ver a una niña que saltaba tranquilamente. Al verla sentí un alivio muy grande, como si el peligro se hubiera diluido de repente. Ambos nos observamos por unos instantes y entonces la niña me sonreía, pero en aquella sonrisa dejaba ver unos enormes colmillos. El terror en aquel momento me despertó, y me di cuenta de que estaba en mi habitación empapado en sudor. Comento todo esto último porque se sintió muy real. Realmente nunca supe por qué soñé esto, y tampoco supe identificar de ningún lado a aquella pequeña, pero fue muy curioso que soñara algo así justamente después de aquello. Muchos podrán pensar que fue un reflejo de mi subconsciente, después de vivir algo como lo que acababa de pasar, pero puedo asegurarles que hasta la fecha, sigo pensando que ese sueño es más significativo de lo que parece. Casi una década más tarde de esto, caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México. Estaba esperando a la que ahora es mi actual esposa, pues había entrado a una tienda para comprarse ropa y yo la esperaba afuera, cuando de pronto la vi caminando del otro lado de la avenida. Ahí estaba Lady Volta caminando naturalmente por la acera del otro lado, y me percaté de que lucía exactamente igual como la recordaba. Entonces nuestras miradas se cruzaron una vez más, y ella al verme sonrió de una manera siniestra y a la vez encantadora. Sin embargo, no veía los enormes colmillos que había dejado ver en aquella ocasión, pero tan solo ver su expresión supe que todo fue muy real. Ambos sabíamos su secreto, pero a su vez ella sabía que no podía hacer nada al respecto, y lo sucedido solo quedaría en nuestras memorias. Al verla, el miedo se apoderó de mí igual que en aquella ocasión. Fue como volver en el tiempo 10 años atrás. Los músculos se me tensaron igual que aquella vez, y cuando ella se perdió de mi vista, me giré para seguirla con la mirada, pero esta ya no estaba ahí. Había desaparecido.